CHTV. ¿Qué tal ahí? Viento a mi favor, es tu amor, es tu amor, es tu amor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la teleaudiencia que nos está viendo y nos está escuchando a lo largo y ancho de nuestro territorio y fuera de la frontera. Le bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy es el día que hizo el Señor y estamos agradecidos porque estamos en este lugar, en este canal de bendición CHTV, el canal de la gente. El mejor canal, digo yo, porque a cualquier hora del día usted va a escuchar una palabra que le edifique, que le exhorte, que le confronte, que le consuele. Hay agradecimiento en nuestro corazón porque venimos a hablar de la mejor persona, de la persona más maravillosa que ha puesto los pies en esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Y así que para usted nos puede ahí, ¿verdad?, llamar, ahí va a aparecer el número de del teléfono. También nos puede escribir en Facebook, como CHTV, Un Nuevo Amanecer, y también CHTV, Un Nuevo Amanecer en Cristo. Y para hoy tenemos, como siempre, ya sabemos que la invitada, ella ya no es una invitada especial. Yo ya no le voy a decir invitada especial porque definitivamente hoy venía hablando de que ya tiene como 7 años de estar con nosotros. Ella casi comenzó con nosotros porque tenemos 8 y es la pastora Elisa Molina, ¿verdad? Martínez, perdón. Pastora, buenos días, bendiciones, Buenos días, un placer y bendiciones, gusto volverla a pastora. tener. Un placer estar aquí. Buenos días a todos los que están ahí, ¿verdad?, con nosotros en este programa. Dios les bendiga, que Dios Todopoderoso, pues, en este día, ¿verdad?, Amén, sea de mucha bendición y que esta palabra que hoy traemos para compartir también, ¿verdad?, sea de gozo, sea Dios y su Santo Espíritu llenándonos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Amén, así es, Pastor Elisa. Fíjese que estamos en el 14 de julio, comenzamos, ¿verdad?, el programa, y Qué tenemos bendición. 8 años de estar al aire. Y yo pensaba hoy en la mañana, pastora, y le decía, Señor, gracias, porque más que un honor es un privilegio, que a saber cuántos llamados nos hizo Dios, pero en el último llamado, nuestro corazón, Él puso el querer como el hacer, para que nosotros le reconociéramos, lo buscáramos, le sirviéramos, y por su misericordia estamos en el camino correcto cada día, agarrándonos de la mano de Él, ¿verdad, pastora? Amén. Porque podemos caer. Y yo me acordaba que la pastora, yo invité a todos, ¿se acuerda, pastora? Sí. De la iglesia, pero yo le dije, Pastor Elisa, hermana Elisa, porque todavía no era pastora, cuando usted quiera, vamos al programa. No, me dijo, cuando quiera, pastora, y al siguiente, y ha sido de las personas tan dispuestas que yo la puedo invitar de un día, ¿se acuerda cuando estuvo el COVID, todo eso? Sí. De un día para otro o en la noche, y ella me dice que sí. Entonces yo creo que Dios mira la disponibilidad y la actitud de la persona, y por eso estamos aquí también, por su Amén. misericordia, pastora. Amén, Y ella así hoy es. nos trae esa palabra que yo sé que la va a edificar, la va a exhortar, la va a confrontar, pero también la va a consolar, que es lo más importante. Amén. Y pues, pastora, vamos a hacer una oración y Amén. nos quedamos Así con, es. Vamos a con la orar palabra. para que Dios tome el control de este Amén. tiempo, ¿verdad? Y que esto sea para edificación suya Amén. y nuestra. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en esta Santo. mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu misericordia, agradecidos por tu fidelidad, Padre. Gracias porque nos permites hoy estar aquí Amén. delante de ti, porque sabemos que tu presencia, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está con nosotros. Oh Dios amado, gracias, te honramos, Amén. te bendecimos, Señor. Abre, Padre, oh Dios amado, nuestros sentidos, nuestro corazón, Padre eterno, para que estemos atentos, Señor, a tu palabra, Sí, a Señor. tu voz,
voz, a tu mandato, Señor. Haznos, Padre, oh Dios amado, Padre, no solo, Padre Santo, oidores, sino hacedores, Señor, Amén. en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Quedamos con la palabra, es todo suyo, pastor. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Hoy quiero compartir la palabra. Yo la llamé así tal cual el Señor me la dio, ¿verdad? Porque es una palabra que Dios me dio, la zarza ardiendo, ¿verdad? Como todos sabemos, el proceso que Moisés pasó, ¿verdad? El proceso que Moisés pasó desde cuando estuvo en Egipto, cuando él, ¿verdad?, tuvo la situación de cuando él se enfrentó con el egipcio, lo asesinó y por causa de esto, pues él fue exiliado al desierto, pasando todo este proceso hasta que llegó, ¿verdad?, a la familia de Jetro, su suegro, donde fue acogido, donde ahí inició, ¿verdad?, después de haber sido exiliado totalmente, ¿verdad? Vamos a leer la palabra. Amén. En Éxodo 3, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Imagine qué tremendo, ¿verdad? Sí. Moisés, un hombre que había sido escogido y señalado desde su nacimiento, desde el vientre de su madre. Toda la vida que Moisés llevó era un príncipe en Egipto, ¿verdad? Él fue educado conforme a las leyes de Egipto, pero la marca que Dios tenía, el propósito y el llamamiento que Dios tenía para Moisés se iba a cumplir. Amén. Aún así, él haya sido criado como un egipcio, porque era un príncipe egipcio, ¿verdad? Y entonces la marca, la zarza que Dios había sembrado en Moisés, ahí estaba, latente. El Espíritu Santo ya estaba en Moisés. Cuando Moisés vino y él, todos conocemos, ¿verdad?, la palabra y sabemos que Moisés supo que él era un hebreo. Moisés se enteró, Moisés pasó la situación de cuando confrontó a aquel egipcio por estar él oprimiendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces él fue, a causa de esto, él fue exiliado, él fue tirado al desierto. Me imagino que los egipcios, con el afán de que él muriera en el desierto, que él fue desterrado con el propósito de que él muriera de hambre, de sed en el desierto, que él pasara el sufrimiento. Amén. Que pasó, y en ese desierto Dios lo sostuvo, en ese desierto Dios estuvo en medio de la prueba de Moisés, en su dolor, en su quebranto, en verse que estaba en la nada, en medio de la nada, llevarlo Dios a través de su misericordia, a través de su grande amor, hacerlo llegar hasta la familia de Jetro, ahí donde él
conoció, donde él vino a conocer del Dios vivo, en donde se le habló de la presencia de Dios Todopoderoso, en donde le empezaron a hablar del Dios que estaba en la montaña, de ese Dios que estaba ahí en la zarza. Ahí fue donde Dios empezó a hablar y a trabajar en la vida de Moisés, a ponerle, a despertar la zarza, ese deseo de saber quién era Dios, de conocerlo, de saber quién era el que hablaba en la montaña, de ese Dios que le hablaban, Jetro, que le hablaban las hijas de Jetro. Esa zarza fue la que levantó a Moisés. Ese deseo, ese Espíritu Santo sembrado en Moisés fue el que hizo que Moisés llegara a la montaña y conociera la presencia del Dios vivo. Qué cosa más tremenda, Pastora Elena. Yo reflexionaba y pensaba aún en mi vida de cuánto proceso, de cuántas cosas vivimos en la vida apartados del Señor, de cuántas cosas nos suceden cuando estamos apartados de Dios, pero cuando disponemos nuestra vida a escuchar la voz de Dios, a conocer al Dios vivo, empezamos a ver las maravillas que Él tiene para nuestras vidas. Él nos cambia, Él nos transforma, todo lo que nosotros vemos amargo, todo lo que nosotros vemos difícil, todo lo que nos causa dolor, quebranto, tiene una respuesta, tiene una sanidad, tiene una paz en Él. Y eso fue lo que Moisés encontró cuando él llegó a la presencia de Dios Todopoderoso. Me llama tanto la atención, pastora, que le dice el Señor: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Imagínate, quítate el calzado, como cuando nosotros venimos al Señor y el Señor nos dice: despójate, quítate de ese odio, de ese rencor, perdona. Cuando el Señor nos dice, ya deja ese resentimiento, no quiero que lleves esa vida en el alcohol, en las drogas. Cuando Dios viene a nuestras vidas, el Señor nos limpia, el Señor nos purifica, el Señor empieza a mostrarnos la mejor vida que tiene para nosotros. Sabemos que no es algo que de la noche a la mañana usted va a ser un santo, pero Dios nos da la oportunidad, Dios nos da de conocerlo, de volvernos a Él y saber que con Él podemos ser mejores cada día, ¿verdad, pastora? Amén, así es. Mire qué poderoso Moisés y la zarza ardiente es el tema que Dios hoy puso en el corazón de la pastora Elisa, y vemos qué maravilloso, porque cuando Dios ella empezó diciendo tiene un propósito para nuestra vida, o sea, todos tenemos un propósito en la vida, todos, solo que a veces nosotros endurecemos nuestro corazón, ¿verdad? No es que Dios no lo ha llamado, posiblemente, estimado televidente, Dios le ha hecho muchos llamados, pero a veces nos atrae tanto el mundo, y como decía ella, imagínense, 40 años, Moisés estuvo como en los egipcios, ahí él como un príncipe, y ella decía, imagínense ahí cómo era Egipto, era un pueblo idólatra, un pueblo donde se miraba la brujería, idolatría y todo. Él estaba acostumbrado a ver visiones, podemos decir, del enemigo, porque eso lo podemos decir, pero imagínense 40 años, y sale de ahí de príncipe a un fugitivo, y va 40 años en el desierto. ¿Cuánto va? 80. A los 80 años lo llamó Dios de esa zarza ardiente, y a veces nosotros nos creemos muy viejos, muy jóvenes o muy niños para servir a Dios, pero 40 años, cuando Dios tiene un propósito para la vida de nosotros, el tiempo para Él, 40 años en el desierto. Y Moisés, pastora, me impresiona porque él mira la zarza ardiente, y como él estaba acostumbrado, ¿verdad?, a ver allá hechizos, así magia y todo, dijo, yo voy a ver, ídolo, voy a ver qué es lo que hay ahí, dijo, y subió. Y ahí no es que él encontró a Dios, es que Dios tiene una forma tan extraordinaria de llamarnos, y con lo que ya conocemos, ¿para qué? Voy a ver, allá en Egipto hacían esto, voy a ver a ver cómo es esta cosa. Y ahí era la presencia de Dios, no era magia, no era nada, era Dios mismo, ¿verdad, pastora? Amén. Qué maravilloso. Amén, así 80 años tenía Moisés, pastora. Sí, tremendo, es tremendo lo que Dios puede hacer
en nuestras vidas, ¿verdad? Aunque estemos nosotros llenos de tantas cosas que traemos del mundo, ¿verdad? Sí, Tantas porque él cosas. era un asesino, pastora. Así es. Había matado, como dijo usted, a un hombre. Así es, imagínese, y cualquiera puede decir de nosotros en nuestra humanidad, podemos decir, no, yo no Ya soy no. digno, yo no puedo, que Dios no me va a perdonar. No, Dios en su infinita misericordia nos ama tanto y tiene tanta misericordia para nuestras vidas, que Él tiene eso de ser extraordinario para cambiarnos, para transformarnos, para que dejemos el yo atrás, para que dejemos ese hombre viejo atrás y hacer de nosotros una nueva persona, diferente, ¿verdad? Temerosa de Él, oidores de su voz, de su palabra. Mire que podemos ver tantos ejemplos. Mire en el libro de Jonás, de cuando Jonás, ¿verdad?, como Dios Todopoderoso vino. Jonás tenía un llamado en Dios Todopoderoso, pero Jonás se negaba, Jonás no quería nada con el Señor. Mire qué tremendo de Jonás, pastora. Yo reflexionaba en la vida de Jonás, que él rechazaba, él no quería profetizar, él no quería tener ninguna relación con el Señor, pero Dios, ¿verdad?, como ya había sembrado en él el llamamiento que Dios tenía en Jonás, se tenía que cumplir. Y mire que hasta salió huyendo, se fue en la barca, y la gran tempestad, los de la barca, como supieron de que por causa de él les había venido esa situación, lo echaron al mar, y ahí fue donde se lo tragó el pez, y ahí fue donde él empezó, ¿verdad?, a clamarle a Dios, a orarle al Señor. Miren ahí en el libro de Jonás 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el capítulo 2 seguimos leyendo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Imagínense cómo tremendo, ¿verdad?, que Jonás, ahí Dios Todopoderoso, en la gran tribulación que Jonás estaba viviendo, en la gran que se lo había tragado el pez, clamó a Dios, y Dios en su inmensa misericordia, ¿verdad?, rescató a Jonás, lo sacó del pez, y los propósitos que Dios tenía para Jonás se cumplieron, ¿verdad? Él cumplió a lo que Dios lo había llamado, así como Moisés, ¿verdad? Esa zarza que Dios había sembrado en Jonás, ahí estaba latente, ahí estaba, hasta que Jonás se rindió a Dios Todopoderoso, se rindió, y fue ahí cuando Dios lo rescató, fue ahí cuando Dios escuchó la voz de Jonás, y verdad, y vino Dios y lo sacó de aquel pez. Así mismo hace Dios Todopoderoso con nosotros, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros, verdad, venimos a Él de la forma que vengamos, en los quebrantos, en los que yo como conversaba con la pastora, ¿verdad, pastora? Antes de que iniciara el programa, yo recorría mi vida, recorría toda la misericordia y la gracia que Dios ha tenido para conmigo, y pensaba en el antes de conocer yo a mi Dios Todopoderoso, y hacía comparación al tiempo que hoy lo conozco, ¿verdad? Antes nosotros, cuando estamos apartados del Señor, cualquier cosa nos tribula, cualquier cosa nos quita la paz, cualquier cosa viene a traernos angustia, viene a traernos opresión, ¿verdad? Una mala noticia, una situación en el trabajo, ¿verdad?, con nuestros hijos. Eso, cuando estamos apartados de Dios, a veces buscamos refugiarnos en las cosas del mundo, que lo que hacen a veces es empeorar, venir a traer más,
a traer más angustia, a traer más opresión, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, cuando Dios, ¿verdad?, nos despierta, cuando conocemos a Dios y cuando Dios, el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros, entonces es ahí, ¿verdad?, cuando conocemos la gran misericordia y el amor de Dios, porque Dios empieza a trabajar en nosotros, ¿verdad? Entonces eso fue lo que Dios hizo con Moisés. Moisés ya tenía un llamado de parte de Dios. Moisés tenía Dios un propósito a través de la vida de Moisés, ¿verdad? Y como podemos ver, Dios lo usó para grandes cosas. Imagínense, Dios libertó al pueblo de Israel a través de la vida de Moisés, ¿verdad, pastora? Amén, así es. Mire qué maravilloso, como decía usted, las comparaciones entre Moisés, ¿verdad? Y cómo a veces nosotros y Jonás, a veces nosotros somos así, que el mundo nos atrapa, porque el mundo quiso atrapar a Moisés 40 años siendo príncipe, es cierto, por un decreto por un decreto de un rey, él fue a caer a Egipto, pero es que Dios todo lo tiene, no hay casualidades en Dios, ya tenía preparado Dios que fuera con todo, que conociera todo Egipto, porque él iba a ser el libertador de Egipto. Qué maravilloso, ¿verdad? Tremendo. El enemigo pensó, ya lo destruí cuando fue al desierto, pero más bien fue encontrarse con el divino creador, con Dios todopoderoso. A veces nosotros estamos tan decaídos que nos hacen esto, nos hacen aquello, tantas cosas, y dicen, pucha, parece que Dios no está conmigo, o le dicen, mira ese cristiano y cómo está, pero no sabemos que después de ese desierto vamos a la tierra prometida, vamos a tener ese encuentro más poderoso con Dios, porque sabemos que hemos confiado con Dios, y qué maravilloso, porque viene y lo llama y le dice, lo que decía la pastora Elisa, mire, el mundo nos atrapa, nos quiere traer, nos atrae con tantas cosas, pero qué bueno cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, como Moisés, que le dijo, quítate las sandalias, porque el territorio que tú estás santo. Amado, ¿qué se ha quitado usted de su vida? Como comenzó la pastora diciendo, ¿qué se ha quitado? A veces, pastor Elisa, estamos años en la iglesia y todavía quieren que nos ministren, todavía estamos haciendo cosas más para llamar la atención que para hacer que el nombre de Dios sea exaltado. Cargamos todavía, dice, no, es que tiene que ser liberada de odio, de rencor, de amargura. Moisés lo agarró y le dijo, quita, y salió con su rostro resplandeciente. Pablo, pastora, solo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no volvió, solo llegaron, creo que fue Ananías, ¿verdad?, a quitarle las escamas, y desde ahí Pablo no anduvo diciendo, es que necesite esto, es que cae. Sí nos podemos caer y levantar, estimado, por el mismo Espíritu Santo nos ayuda, y tenemos que tener convicción de que tenemos un Dios todopoderoso que nos levanta, ¿verdad, pastora? Amén. Porque amén. Si siempre estamos esperando que nos estén levantando, que nos estén poniendo una manita en el hombro y diciendo, tú puedes, no. Desde ese momento tenemos el Espíritu Santo, desde que lo reconocemos y vemos, Dios nos ha dejado estos grandes hombres que resistieron, eran los mismos que nosotros, de carne y hueso, solo que tenían una fe tan inquebrantable, y nos dejó los ejemplos, pastora, como dice, de Jonás, porque a veces no queremos ir donde nos manda Dios. Vaya, pastor Elisa, ya al programa. Ay, no, es que preparar la palabra, que hacer. A mí me han dicho, ay, pastor, es que a las 7 de la mañana, usted sabe. Bueno, digo yo, es que Dios no quiere que vaya, porque si está poniendo excusas. A las 7 nos tenemos que levantar temprano, pero sí. Qué rico, ¿verdad? Qué rico, me decía mi hermana Areli, que viene. No, ya me acostumbré a ir los sábados a madrugar, me dice. Los domingos, me dice. Y trabaja, ¿verdad? Sí. Entonces, no, usted también trabaja. Porque Dios busca gente ocupada. ¿Qué andaba haciendo Moisés? Cuidando las ovejas de su suegro Jetro, cuidando lo ajeno. Pero Dios quería que le diera todo, pastora. Amén. Él le quería dar también una herencia a Moisés. Amén, así es, correcto, ¿verdad? Dios también quería transformar la vida de Moisés. Quería que su presencia habitara en la vida de Moisés, ¿verdad? Imagínense cómo Dios lo usó a Moisés, cómo Dios cambió, transformó, lo hizo un hombre grande. Imagínense que más manso. Sí, que hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy, después de ser un hombre con tantos problemas, con tantos defectos, ¿verdad? Que podríamos llamarlos así, ¿verdad? Con tantas situaciones, como Dios lo cambia, y después ser un hombre
manso, ser un hombre comprometido, oidor de la voz del Señor, ¿verdad? Que hasta el día de hoy se conoce el nombre de Moisés, de todas las maravillas que Dios hizo a través de Moisés. Mire que sigamos leyendo ahí en Éxodo capítulo 3, dice: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Imagínense, qué tremendo. Ahí podemos ver la grande misericordia de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Imagínense cómo Dios hizo que a través de Moisés, ¿verdad?, sacar a un pueblo oprimido, sacar a un pueblo lleno de dolor. Imagínense todo lo que esa gente vivía, que todo. Yo reflexionaba en la parte en donde va Moisés a hablar con el faraón, pastora, y le dice el faraón, y le dice a Moisés: ¿y quién es ese tu Dios? Y yo, ¿por qué tengo que obedecerlo? Y de tanto enojo que le causó lo que Moisés le dijo, y dijo, bueno, dijo, como están quejándose, como están, ahora van a hacer los adobes sin paja, que vayan ellos a buscar la paja y no se les va a quitar no se les va a menguar el trabajo, sino que tienen que hacer la misma dosis. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, pero no, que ya no se les dé paja. Imagínense qué tremendo, el trabajo se endureció más para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo más oprimido, estaba a causa de lo que Dios había mandado hacer a Moisés, pero Dios ya estaba en control de todo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Eso es lo que Dios Todopoderoso hace con nosotros, que aunque en medio de la opresión, en medio de la aflicción, ¿verdad?, Él siempre está ahí para sostenernos, Él siempre está ahí para alentarnos, para fortalecernos. Mire lo que dice ahí en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y mire, le voy a decir, no es que Moisés Moisés estuvo temeroso, conoció la palabra, conoció al Dios vivo, pero sin embargo le dijo al Señor: Señor, ¿a qué me mandas a mí si sabes que yo soy, que yo no puedo hablar bien? Imagínese Moisés poniéndole un montón de peros al Señor porque tenía miedo de ir, y el Señor vino y le dijo que él conocía a su hermano Aarón. Ahí lo podemos ver. Y Dios Todopoderoso le dijo a Moisés, le dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Imagínate, Dios fue el que fortaleció a Moisés. Dios fue el que le dio a Moisés el valor para él enfrentarse a Faraón, ¿verdad?, y sacar a este pueblo de Israel de tanta opresión. Y eso es lo que Dios hace. Él nos llena de valentía, Él nos fortalece, que aunque miremos nosotros la situación, que miremos siempre con Él, estamos confiados de que Él está en control, estamos confiados de que Él nos va a dar una respuesta a aquello que tanto le estamos clamando, que Él va a hacer algo con nuestros hijos, que Él va a hacer algo con nuestra salud, que Él está en control de nuestras finanzas, que Él en toda situación, Él se manifiesta cuando
cuando nosotros venimos y nos rendimos a Él, ¿verdad, pastora? Amén, así es, Pastor Elisa. Mire que usted decía de que sacó a su pueblo, ¿verdad? Moisés, Dios le dijo, pero ¿cómo voy a ir, verdad? Pero Dios le dice que Él es el, ¿en nombre de quién? ¿Cómo? Le digo a los de yo soy, le dijo, dile yo soy el que soy. Pero antes de eso, estimado, mire que la pastora decía algo que me detuve ahí. A veces nosotros ponemos peros porque decimos no puedo. Tenemos prisa tanto de estar en el mundo y haciendo las cosas del mundo que ponemos peros a veces para servir a Dios. Es que soy tardo al hablarle, dice no puedo. Pero Dios, cuando algo lo quiere, Él los transforma, porque Él no busca gente preparada, gente que ya tiene todas las maestrías, gente que ya es un elocuente, tiene esa elocuencia, sino que Dios va transformando. ¿Y sabe para qué? Para que la gloria sea para Dios y no para el hombre. No, yo cuando vine a predicar, dice, yo ya era un máster, ya tenía teología, yo ya sabía esto, y Dios por eso me tiene aquí. No, qué bonito, porque cuando Dios toma lo más humilde o lo más así y lo hace más excelente. Por ejemplo, nosotros, yo creo que lo mismo le pasó a la pastora Elisa. Cuando yo vine aquí, ni sabía cuál cámara ver, ni nada. Nosotros nos recordamos que la primera vez que vine con Názaro y el pastor Abraham, y nosotros, ¿cuál cámara vamos a ver? Con pena y todo. Y yo le voy a decir algo, que yo para hablar, la verdad, yo creo que hasta lloraba, porque yo no servía para hablar en público ni nada. Yo penosa y todo, pero digo yo, un momento llegué a reconocer que no iba a ser mis propias fuerzas, mi propia habilidad, sino Dios en nosotros. Y eso es lo que quiere que Dios que reconozcamos, que no somos nosotros, no es nuestra habilidad, nuestra destreza, nuestro denuedo, nuestra soltura, el poder, no, es el Espíritu Santo el que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Por eso a Él le tenemos que dar la gloria. Y la pastora decía que Moisés, porque dice, tuvo miedo de mirar a Dios. Pastora, es tan cierto, pero fíjate que ahora a Dios lo vemos como, el viejito pelón, el que me hace los mandados. Que Dios lo estamos viendo con tanto, es un Dios, es todopoderoso, amén, es soberano. Amén. A Él dice que quítate las sandalias. Es humildad, es redención, es algo que usted tiene que ser, ver la grandeza de Dios, porque Dios, así como se le presentó a Moisés en esa zarza ardiente, en esa grandeza, Él es el mismo Dios, amado, que usa cualquier cosa inútil, una zarza en el desierto, imagínese, y eso utilizó Dios. Por eso usted no se debe sentir menos de nadie, o porque usted no sabe esto. Póngase en manos de Dios, y así como a Moisés lo hizo el libertador del pueblo de Egipto, mire Jesús, el libertador del mundo entero, Jonás, el libertador de Nínive, ¿verdad? Pablo, un hombre que anduvo, el Evangelio dijo, para mí el morir es Cristo. ¿Sabe? Para mí, dijo, todo lo estimo por basura, por la excelencia de Cristo. Pero a veces nosotros ponemos la posesión, el dinero, todo, y no es malo tener. Es maravilloso, digo, pastora, cuando hay economía bien fructífera, personas que tienen dinero, pero imagínese un hombre o una mujer con dinero y sirviendo a Dios, ¿qué más puede amén pedir? Está la gloria en Él, ¿verdad, pastora? Amén. Amén, así es, verdad, es tremendo lo que acaba de decir. Perdón, pastora, porque Moisés estuvo en la realeza, perdón, así ¿verdad? Es. Era un príncipe. Pablo era un erudito, así es, enseñado a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley, pero no de la gracia y de la misericordia de Dios. Jonás, son hombres que eran, pero Dios ahí ve como él también el conocimiento, pero lo tiene que rendir a Dios, la humildad, amén, la rendición, pastora. Amén, así es necesario que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ¿verdad? Que reconozcamos. Mire lo que le dijo el Señor a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás santo es, amén, ¿verdad? Y nosotros a veces venimos a la presencia de Dios con de mala manera, ¿verdad? Y tenemos que venir y reconocer, ¿verdad? Que Dios es santo. Tenemos amén que reconocer la santidad del Señor, ¿verdad? Y respetar y valorar y cuidar esa santidad. Nosotros tenemos que venir delante de Él con humildad, ¿verdad? Tenemos que venir
con honestidad delante de la presencia de Dios, con un corazón limpio y dispuesto a la obediencia de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque el Señor nos demanda estas cosas, el Señor nos demanda, ¿verdad?, que seamos humildes, el Señor nos demanda que seamos obedientes, ¿verdad?, y que entreguemos todo aquello que a Él no le agrada, ¿verdad?, de todo corazón, porque a veces nos sucede que tenemos tantos años dentro de las cosas del Señor, tenemos tantos años conociendo la palabra, aprendiéndonos la palabra, y todos los años pasa un año y otro y con lo mismo, y estamos ahí con los mismos rencores, estamos ahí con los odios, con los resentimientos, sin dejar que verdaderamente la presencia de Dios entre en nuestras vidas, sin dejar que verdaderamente Dios nos transforme, nos cambie, ¿verdad? Y estos hombres fueron hombres que se rindieron de todo corazón a nuestro Dios Todopoderoso. Mire, tenemos otro ejemplo en Jeremías, ¿verdad? Imagínese usted qué tremendo. En el libro de Jeremías, capítulo 20, ahí del 7 en adelante dice: después dice Jehová, entregué, permítame, en el libro de Jeremías, después dice Jehová, entregué a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre. Sí, permítame. ¿Cuál es, pastora? 27. Jeremías. Sí, Jeremías. 27. Aquí, sí, Ajá. en el 10, Ajá. perdón, el 10. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En manos del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabra de Jehová, casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Imagínense, todo esto era lo que Dios mandaba a que Jeremías le hablara al pueblo. Pero Jeremías, en ver tanto lo que estaba sufriendo, Jeremías en ver tantas situaciones, perdón, es que leí el 20:10 dice, ¿verdad? Sí. Sí, porque oí la murmuración. El 21. Porque sí, vi la murmuración, dice. Sí, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Amén. Porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Amén. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañara, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y ahí, mire, fue cuando Jeremías se negaba a volver a hablar, ya no quería, ¿verdad?, él seguir con lo que Dios lo estaba mandando, ¿verdad?, porque estaba en tribulación, porque estaba en grande angustia Jeremías por lo que el pueblo le estaba haciendo a él, a causa, ¿verdad?, del llamamiento que Dios le había hecho
a Jeremías. Entonces Jeremías estaba apartándose de todo lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Él ya no quería hacer más la voluntad de Dios, él ya no quería hacer nada. Pero dice él, ¿verdad?, que el fuego que había en él fue más fuerte que él. Así es cuando la presencia de Dios, nosotros permitimos que la presencia de Dios nos envuelva. Esa zarza, ¿verdad?, ardiendo en nosotros, esa zarza envolviendo nuestra vida, ¿verdad?, a lo que Dios tiene para nosotros, a lo que Dios ya ha trazado, a la vida que Dios ya tiene diseñada para nosotros. Y Él mismo nos dice en su palabra que sus pensamientos son mejores que los nuestros, ¿verdad?, para ver el fin que esperamos. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Transformarnos, cambiarnos, ¿verdad? Y aunque nosotros nos neguemos, y aunque nosotros, cuando nosotros le abrimos el corazón y le entregamos nuestra vida, ese llamamiento y esa presencia de Dios en nosotros empieza a fluir, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿verdad? Está en nosotros, y cuando nosotros le abrimos las puertas al Señor, entonces Él, ¿verdad?, empieza a fluir, empieza a arder. Amén. Esa zarza en nuestra vida, ¿verdad, pastora? Mire qué hermoso, porque usted habla de Jeremías, ¿verdad? Y vemos cómo Jeremías fue perseguido. Definitivamente, hubo un momento, bueno, sí, dice que hasta se le prohibió casarse porque Dios sabía el sufrimiento que iba a tener Jeremías. Fue perseguido, fue tirado a cisternas, le quitaron el pan de la boca porque querían que se muriera de hambre y murmuraban de él. Bueno, 40 años predicando, pastora, y nadie se convirtió mientras tanto. Entonces vemos, él dice, hay un momento donde hay tanto dolor en su corazón, porque como humanos, hermanos, estar viendo un pueblo rebelde, y él le daba la palabra de Jeremías, era la palabra de Dios, y les decía que les iba a venir la verdad, les estaba diciendo. Y al pueblo le gusta que lo engañen, que lo sobe, que le diga, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. Pero Jeremías le decía, viene castigo, van a ser deportados, van a hacer esto, y cosas que de verdad les iban a pasar, y ellos no querían entender. Pero hubo un momento que su carne se dolió, y dice que dijo que él ya se sentía ver tanta la murmuración, y aún planificaban ver que se cayera, ¿verdad?, como lo leyó usted. Pero ¿qué dijo él? Ay, Señor, le dice, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que mí, le dice. Aunque yo quisiera dejar de hablar, hay un fuego que me quema por dentro, y ese fuego, hermano, mire, es el que nosotros debemos de tener. Lo tenemos porque es el fuego del Espíritu Santo. Amén. Pastora, porque qué bonito es que uno invite a una persona y le diga así, pero hay personas, a mí, mire, yo le decía a mi esposo, ay, es que me molesta tanto cuando me dicen, voy a ir por ayudarte, y a mí, ¿a qué me va a ayudar, estimado o estimada? ¿Qué nos van a ayudar? Así. Venimos porque venimos a hablar de la persona, la gran comisión. Por no ayudarme a mí, no, porque a mí no, yo no voy a sobresalir ni nada. El que tiene que exaltarse Dios, y que usted lo haga no por ayudarme a mí ni X, sino porque usted siente esa necesidad. Y como le decía al principio, la pastora Elisa ha sido bien dispuesta en ese aspecto. Yo les digo a mis hijos, yo a la pastora Elisa le hablo así en la noche, pastora, vamos, porque tal vez la persona no viene y todo, y estamos dispuestas. Eso es lo que quiere Dios, amado, porque Moisés tuvo la iniciativa de, dijo, esa zarza, yo voy a ir. Él se acercó a la zarza. Amén. Y Dios le habló. Mire, era un pueblo que dice que la zarza ardía y no se consumía, y todavía la esposa le dice, sí, es la zarza, le dice que ahí está, pero Moisés no limitó con verlo, se acercó y ahí habló. Por eso dice, buscame mientras pueda ser hallado, llamame mientras esté cercano, deje el impío su camino y el hombre perverso su iniquidad, vuélvase al Señor. Y entonces ahí él conoce el gran yo soy. ¿Quién es el gran yo soy, pastora? El gran yo soy, ¿quién es? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. El gran yo soy, Jesús, el grande, el poderoso, el único que merece la gloria y la gloria. Mire qué bonito lo que decía la pastora, porque agarró palabras claves suyas, pastora, para que dice que sacó a un pueblo de la esclavitud. Hoy usted puede ser esa persona que puede Amén. Sacar a su familia de la ignorancia de la palabra, puede sacarlo de la idolatría, puede sacar a sus compañeros de trabajo con amor y misericordia, de enseñarles la palabra.
puede llevarle un pan a su vecino, a alguien que esté ahí con necesidad. Hoy usted puede ser ese Moisés libertador de cadenas, de la opresión, de la esclavitud, y traerle claridad a una familia, a un pueblo, a ser de bendición como lo fue Moisés, pastora. Amén, amén. Es tan maravilloso, porque Amén. aún, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el camino del Señor y entramos en esos momentos difíciles, entramos en esos momentos de prueba, entramos en esos momentos de opresión, porque sabemos, ¿verdad?, que siempre, aunque estamos en la iglesia, ¿verdad?, muchos podrían decir, pero si es cristiano, ¿cómo le suceden estas cosas? No, si estamos en el mundo, ¿verdad? Y como aún conocemos de Dios y estamos en los caminos del Señor, pero experimentamos todo tipo de situaciones, ¿verdad? Como lo hizo Jesús. Humanamente, porque el Señor también, Él nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido, ¿verdad? Imagínense qué tremendo. Y pensaba yo en esa zarza, en ese fuego de Dios en nosotros, en esa presencia de Dios en nosotros, en el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él es el que no nos permite desmayar. Amén. Es el que no nos deja desmayar, es el que siempre está ahí para fortalecernos, es el que siempre está ahí para decirnos, no te des por vencida, hay una respuesta. Amén. Continúa, sigue clamando, sigue orando, porque es el que nos impulsa a seguir, aunque estemos viviendo las peores situaciones, aunque estemos en medio del dolor, del quebranto, en el llanto, ¿verdad? Estemos en una espera, en una angustia, siempre está esa llama de Dios ahí latente, sosteniéndonos, manteniéndonos, confiando que no, si Dios en su palabra dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él siempre va a estar conmigo. Ese aliento es Él que nos lo da, es Él a través de su Santo Espíritu que no nos permite desmayar, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo daba yo, pastora, gracias a mi Dios Todopoderoso? Porque le digo gracias porque tú has sido esa zarza en mi vida. Amén. Gracias porque tú has sido, que aunque he tenido aflicciones, aunque he tenido momentos de angustia, ha sido Él a través de su Santo Espíritu que me ha permitido seguir de pie. Muchas veces he venido a la presencia de Dios y he venido y le he dicho, hoy no quiero orar, pero vengo a ti porque aquí quiero decirte que vengo dolida, que vengo con mi corazón roto. En muchas ocasiones me he presentado de esta forma delante de mi Dios, pero confiando en que Él es el que me va a dar la fuerza, confiando en que Él es el que me va a dar el consuelo. Entonces yo pensaba en esos momentos que cuando he venido quebrantada delante de Dios, y le digo gracias. Gracias, Señor, le decía hoy yo, por ese fuego de tu presencia en mi vida, porque ha sido el que no me ha permitido desmayar. A veces Él es el que no nos permite claudicar, que a veces vivimos tantas situaciones aún dentro de la iglesia como cristianos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, con nuestras autoridades, y empezamos a veces a sentirnos, a querer desmayar, sí, que ya no quiero ir a la iglesia, sí, que es que ya no sé, esto está pasando, esto, lo otro. Entonces, pero Él a través de su Santo Espíritu es el que Él es el que nos ayuda, nos impulsa y nos dice, no, hay que seguir, hay que continuar. Entonces, esfuérzate. Así es, como le dijo Él, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostengo. Él es el que nos da esa fuerza, ¿verdad? Es tan maravilloso darnos cuenta de las grandes maravillas que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Que en toda situación, su gracia y su grande misericordia está con nosotros, ¿verdad, pastora? Sí, qué maravilloso. Mire que usted decía una frase, no quiero orar, pero Dios nos da el ejemplo en la Biblia. Y es verdad, como a veces nos cansamos,
pereza espiritual o lo que sea, y decimos, no quiero orar, es que me siento cansada. No, y el enemigo le encanta. Del dolor, o a veces sí, también del dolor o de lo que estamos sintiendo. A veces venimos, ¿verdad? Y lo que queremos tal vez solo llorar delante de Él, ¿verdad? Y buscar el consuelo, buscar el consuelo de Él, buscar ese refugio en Él, y Él nos responde. Él nos, en ese momento Él nos levanta, Él, ¿verdad? Él es tan maravilloso, y qué hermoso es venir a la presencia de Dios con toda honestidad, pastora, con toda honestidad y toda sinceridad, de cuando usted se siente de tal forma, y expresárselo a Él. Él como Padre, Él, ¿verdad?, nos acoge, nos consuela, nos levanta, nos fortalece. Es tan maravilloso nuestro Dios, vivir buscando la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Es que sí, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, pastor. Amén. Es que mire que usted decía eso, ¿verdad? Y qué bonito, porque cuando ya no hay palabras, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted ya siente que el dolor rebasa y es que no puede ni hablar, solo, como decía ella, un susurro, un lamento. Pero hay algo que Dios nos enseña. ¿En qué momento estaba David? Y yo me imagino que eran momentos tan difíciles que él ya ni quería orar, tal vez de la persecución, del dolor, de la tristeza, de lo que pero dijo, bendice, alma mía, a Jehová. O sea, le decía, no importa cómo estés, pero bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te colma de favores, el que sacia de bien tu boca. Y entonces yo así lo hago, amado, cuando me siento tal vez con tanto, como decía la pastora, que ya no hay ni deseos de orar, del dolor, de la frustración o cualquier cosa. Yo le digo, alma mía, bendice a Jehová, acuérdate de las maravillas que Él ha hecho. Entonces Dios quiere eso hoy. Mire qué hermosa palabra la que nos ha traído la pastora, la zarza ardiente, y Moisés y la zarza ardiente. Dios puede utilizar cualquier cosa para presentarnos y hablarnos, un niño, un anciano, un joven o un problema para acercarse a Dios usted, y a veces lo vemos como algo malo. No, es que a veces somos tercos. Pero mire qué maravilloso, pastora, porque dice, cada yo soy de Dios, que le dijo, pero ¿cómo voy yo? ¿A quién les digo quién me manda? Dile que el yo soy. ¿Y quién es el yo soy? Mire, responde a cada necesidad del ser humano, porque dice, si tienes hambre espiritual, Él es el pan de vida, amado. Si está en oscuridad, Él es la luz del mundo. Si busca salvación, Él es la puerta, la resurrección y la vida. Si necesita una dirección, no tiene que andar buscando personas. Él es el buen pastor. Si enfrenta la muerte, la desesperación, dice, Él es la resurrección, la vida, el camino, como se lo digo. Hoy ha sido una palabra que usted ha visto. Él es la vid verdadera. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Así como Moisés se acercó a la zarza ardiente, hoy acérquese usted a Cristo, ponga de su parte, esfuércese, lea la Biblia y diga, Señor, aquí estoy, porque a veces queremos que todo se nos dé, pero Dios también quiere que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos ni desmayamos. Pastora Elisa, amén. Para que nos quedan 2 minutos, para que un minuto oremos. Amén, así es, ¿verdad? Para que oremos. ¿Sí? Así es, vamos a, ¿verdad? Cuando el fuego del Espíritu Santo nos toca, nos enciende con compasión y nos envía a servir a los demás, amén, y a transformar nuestro entorno, ¿verdad? La presencia de Dios, eso es lo que nos hace. Amén. Eso es lo que hace Dios Todopoderoso. Vamos a hacer una oración para cerrar. Así un llamado. Así es, Padre. Así es, gracias, Dios. Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia. Hoy, Padre, estamos delante de ti, Padre, y te pedimos, Señor, que el fuego de tu presencia, Dios eterno, nos llene, que el fuego de tu presencia, Padre, nos envuelva, Señor, en el nombre de Jesús, que nos cambie, que nos transforme, Padre, que sane, Dios amado, que donde haya dolor, Padre, seas tú sanando, Padre, que donde haya, Padre, amargura, seas tú volviéndolo, Padre, dulce, Padre, solo tú tienes, Padre, oh Dios amado, ese grande privilegio de transformar vidas, de cambiar vidas, y hoy nos ponemos delante de ti, Padre, para que seas tú cambiándonos, para que seas tú transformándonos, fortaleciéndonos, Señor. En nombre gracias, de Jesús. Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y me queda un minuto que estaba cumpliendo ayer, pastora.
la niña, mi sobrinita Ángela Elizabeth Rodeno Barrientos. Ángela, te mando un saludo, te bendecí toda tu familia, sabemos que te amamos, tú sabes que te amamos, Ángela, y que eres una niña inteligente, una niña tan preciosa, que Dios siga derramando bendiciones sobre tu vida, porque que Dios siga, como dice la palabra, que sigas creciendo en estatura, en inteligencia y en gracia para con Dios y con los hombres, que tu familia pueda llevar ese camino, ¿verdad?, al camino correcto. Bendecimos a Arelí, que ella vino, ayer estuvo ella predicando aquí la palabra, pastora, la mamá de Ángela, y a su papá, Carlos Rodeno, y de parte de toda tu familia, te amamos y te bendecimos y sabemos que empiezas 7 añitos, creo que estaba cumpliendo. Ay, que Dios la bendiga, la guarde. Y así pastora, es. Pues terminamos y siga con toda la sintonía de CHTV, porque viene otro programa que seguro va a edificar su vida. Buenos días y bendiciones, pastora. Bendiciones, pastora, bendiciones. Mi esperanza y mi salvación. Amén. En Jesucristo tengo todo lo que anhela mi corazón. Ya no necesito